Estaba sirviendo el postre cuando mi hijo Diego me abrazó por la espalda y susurró en mi oído esas palabras que cambiaron todo. Mamá, los $4,000 que te envío cada mes son suficientes para ti. Sentí como si el mundo se detuviera. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos en la mesa lo escucharían. Las cucharitas tintineaban contra los platos de postre mientras yo trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Miré hacia Camila, mi nuera, y vi cómo se atragantaba con el vino tinto que acababa de beber. Sus ojos se llenaron de pánico mientras me observaba fijamente, esperando mi respuesta. El silencio en el comedor se volvió tan espeso que podía escuchar el tic-tac del reloj de la pared, el mismo reloj que había heredado de mi madre. Hijo, logré articular con voz temblorosa, nunca he visto ese dinero. Trabajo en 2 empleos para poder sobrevivir. Las palabras salieron de mi boca como dagas, cortando el aire festivo que había llenado la casa momentos antes. Diego soltó sus brazos de mi cintura y dio un paso atrás, tropezando ligeramente con la silla detrás de él. El color se desvaneció de su rostro moreno mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Sus ojos, esos mismos ojos que habían heredado de su padre, se llenaron de una confusión dolorosa. Camila se puso blanca como el papel, exactamente como una hoja en blanco que alguien hubiera dejado caer sobre la mesa. Sus labios temblaban y pude ver cómo sus manos se aferraban al borde de la mesa como si fuera un salvavidas. Los demás familiares que habían venido para celebrar el cumpleaños de mi nieta se quedaron mudos. Las copas permanecían suspendidas en el aire, los tenedores inmóviles sobre los platos de porcelana que había heredado de mi abuela. Mi hermana Carolina dejó caer su servilleta al suelo. Mi primo Joaquín, que siempre tenía algo que decir sobre todo, por primera vez en su vida se quedó sin palabras. Hasta los niños que corrían por la casa momentos antes se habían detenido en el pasillo, sintiendo la tensión que emanaba del comedor. Nadie sabía qué decir. Yo tampoco sabía cómo había llegado a este momento, a esta revelación que destrozaría todo lo que mi familia creía saber sobre mi vida. Durante los últimos 5 años, desde que Diego se mudó al extranjero por trabajo y se casó con Camila, todos pensaban que yo vivía cómodamente gracias a la generosidad de mi hijo. En las reuniones familiares, Camila siempre comentaba con orgullo, ajustándose su vestido rojo de marca: Diego es tan buen hijo, siempre se preocupa por Julieta, le manda dinero todos los meses. Ella ya no tiene que preocuparse por nada. Y yo sonreía, asentía, porque no quería crear problemas. Porque pensaba que tal vez mi hijo había decidido no enviarme dinero y que Camila solo estaba tratando de quedar bien delante de la familia. Me sentía como una actriz interpretando un papel que no entendía completamente. Pero ahora, escuchando las propias palabras de mi hijo, me daba cuenta de la horrible verdad. Él sí me había estado enviando dinero. $4,000 cada mes durante 5 años. $240,000 que nunca llegaron a mis manos. Una fortuna que podría haber cambiado completamente mi vida. Mientras yo trabajaba limpiando oficinas por las mañanas, arrastrando mis rodillas doloridas por los suelos fríos, y cuidando ancianos por las tardes, cambiando pañales y preparando medicamentos, mientras contaba cada centavo para comprar comida, eligiendo entre comprar carne o verduras, mientras remendaba mi ropa vieja una y otra vez con hilo que compraba en rebajas. Ese dinero existía. Existía, pero no para mí. El peso de esa realización cayó sobre mí como una avalancha. Recordé todas las noches que me había acostado con hambre para ahorrar dinero. Todas las veces que había rechazado invitaciones familiares porque no tenía ropa apropiada o dinero para un regalo. Todas las veces que había caminado kilómetros bajo la lluvia porque no tenía dinero para el autobús. Mientras tanto, Camila lucía vestidos nuevos, joyas brillantes, y hablaba de sus vacaciones en lugares exóticos que yo solo había visto en televisión. Camila se levantó bruscamente de la mesa, su silla rechinando contra el suelo de madera, derramando su copa de vino sobre el mantel color crema que había comprado en una venta de garaje. Debe haber un malentendido, tartamudeó, sus manos temblando visiblemente mientras trataba de limpiar el vino derramado con su servilleta. Tal vez el banco, o tal vez Julieta olvidó. Ya sabes, a su edad. Su voz se quebró al final de la frase, porque sabía que sus excusas sonaban vacías y desesperadas. Pude ver el sudor formándose en su frente a pesar del aire acondicionado que funcionaba en la habitación. Diego la miró con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Era una mezcla de confusión, dolor y algo más oscuro que comenzaba a formarse en sus ojos marrones. ¿Cómo que un malentendido, Camila?
Yo te doy el dinero cada mes para que lo transfirieras a la cuenta de mi madre. Tú me dijiste que ya habías arreglado todo con el banco, que mi madre había firmado todos los papeles necesarios. Su voz se volvía más fría con cada palabra, como el hielo que se forma lentamente en una ventana durante el invierno. La tensión en el aire era tan densa que parecía que podías cortarla con un cuchillo. Mis otros familiares comenzaron a intercambiar miradas incómodas, algunos susurrando entre ellos en voces tan bajas que parecían el zumbido de abejas nerviosas. Mi hermana Carolina, que siempre había envidiado lo que ella creía era mi vida fácil, me miraba ahora con una expresión completamente diferente. Sus ojos, que antes brillaban con celos mal disimulados cuando hablaba de la suerte de Julieta, ahora reflejaban algo parecido a la culpa y la compasión. Era como si estuviera viendo a una persona nueva, a la verdadera Julieta que había estado escondida detrás de una mentira durante tanto tiempo. No entiendo nada, murmuré, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos como pequeñas gotas de lluvia antes de una tormenta. Yo pensé que habías decidido no ayudarme económicamente, y estaba bien con eso. Nunca quise ser una carga para ti, hijo. Mi voz se quebró al pronunciar estas últimas palabras, y pude sentir como todos los presentes se removían incómodos en sus asientos. El sonido de las sillas crujiendo contra el suelo llenó momentáneamente el silencio pesado que se había instalado en el comedor. Camila intentó recuperar la compostura, alisándose el vestido rojo con manos que no dejaban de temblar. Julieta, querida, dijo con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Tal vez estás confundida. Ya sabes cómo es a veces la memoria. Pero sus palabras sonaban huecas, como el eco en una habitación vacía. Diego la interrumpió bruscamente, alzando una mano como si fuera a detener el tráfico. No, Camila. Para. Solo para. Su voz tenía un tono que nunca había escuchado antes, frío y cortante como una navaja. Mi madre no está confundida. Mírale la ropa, mírale las manos. Señaló hacia mí con un gesto doloroso, como si cada palabra le costara un esfuerzo sobrehumano. Mírale las manos, Camila. Esas son las manos de alguien que ha trabajado duro toda su vida, no las manos de alguien que recibe $4,000 al mes. Todos miraron mis manos, esas manos arrugadas y encallecidas por años de limpiar, lavar, cocinar para otros. Las escondí instintivamente bajo la mesa, sintiendo una vergüenza profunda que me quemaba las mejillas. Había tratado de cubrirlas con crema barata antes de venir a la fiesta, pero nada podía ocultar las marcas del trabajo duro. Las uñas cortas y despintadas, los nudillos hinchados por la artritis que no podía permitirme tratar adecuadamente, las cicatrices pequeñas de años de accidentes menores en cocinas ajenas. En ese momento, mientras todos procesaban la verdad que había salido a la luz, mi mente comenzó a viajar hacia atrás en el tiempo, como una película que se reproduce en reversa. Recordé el día que Diego me llamó para contarme que se casaría con Camila. Su voz sonaba tan feliz, tan llena de esperanza. Mamá, encontré a la mujer de mi vida. Ella me entiende, me apoya en todo. Te va a encantar. Y cuando la conocí, debo admitir que me impresionó. Era elegante, bien vestida, educada. Hablaba de arte, de viajes, de restaurantes caros como si fueran cosas cotidianas. Pensé que tal vez eso era bueno para mi hijo, que él merecía ese tipo de vida sofisticada que yo nunca pude darle. Después de la boda, cuando se mudaron al extranjero, Diego empezó a llamarme menos. Al principio pensé que era normal, que estaba ocupado adaptándose a su nueva vida, a su nuevo trabajo, a su matrimonio. Cuando hablábamos por teléfono, siempre era Camila quien contestaba primero. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Diego está en una reunión muy importante, pero te manda muchos saludos. Dice que no te preocupes por nada, que él se está encargando de todo. Y yo me quedaba con ganas de hablar con mi hijo, pero no quería ser una suegra entrometida. Los meses pasaron y las llamadas se volvieron aún más escasas. Cuando finalmente lograba hablar con Diego, nuestras conversaciones eran breves, como si él tuviera prisa por colgar. ¿Cómo estás, mamá? ¿Necesitas algo? No te preocupes por el dinero. Ya sabes que Camila se encarga de enviarte todo lo que necesitas. Y yo asentía, aunque nunca entendía de qué dinero hablaba. Pensaba que tal vez se refería a algún plan futuro, a algo que estaba organizando para cuando fuera más vieja. Mientras tanto, mi realidad era muy diferente.
Me levantaba todos los días a las 5 de la mañana para tomar 2 autobuses hasta el edificio de oficinas donde trabajaba como personal de limpieza. Mis rodillas protestaban cada vez que tenía que arrodillarme para limpiar debajo de los escritorios, pero no podía permitirme quejarme. El trabajo era escaso para una mujer de mi edad, y necesitaba cada centavo. Por las tardes, después de un descanso de apenas 1 hora, tomaba otro autobús para llegar a la casa de la señora Esperanza, una anciana de 90 años que necesitaba ayuda para bañarse, comer y tomar sus medicamentos. Los fines de semana limpiaba casas particulares. Conocía cada rincón de esas casas mejor que sus propios dueños. Sabía que la señora Martínez escondía dinero en un frasco detrás de los cereales, que el señor González tenía fotos de otra mujer en su escritorio que guardaba cuando llegaba su esposa, que la familia Rodríguez vivía por encima de sus posibilidades y a menudo discutían sobre dinero. Limpiaba sus secretos junto con su suciedad, y guardaba silencio sobre ambos. Mi propia casa era un pequeño apartamento en un edificio viejo donde la calefacción funcionaba mal en invierno y el aire acondicionado era un lujo que no podía permitirme. Tenía una cama que había comprado usada hace 15 años, una mesa pequeña donde comía sola todas las noches, y una televisión antigua que había rescatado cuando los vecinos la iban a tirar a la basura. Mi ropa era una colección de prendas que había ido acumulando en tiendas de segunda mano y ventas de garaje. Tenía 3 vestidos buenos que alternaba para las ocasiones especiales como esta fiesta familiar. Pero nunca me quejé. Nunca llamé a Diego para pedirle ayuda. Había criado a mi hijo para que fuera independiente, para que construyera su propia vida, y no iba a convertirme en una carga para él ahora que finalmente había encontrado el éxito. Cuando los otros familiares comentaban sobre mi buena suerte de tener un hijo tan generoso, yo sonreía y cambiaba de tema. Prefería que pensaran que estaba bien a admitir que luchaba por sobrevivir cada día. Ahora, sentada en esa mesa, rodeada de parientes que me miraban con una mezcla de shock y lástima, me daba cuenta de que había sido una tonta. Una tonta por no preguntar, por no insistir en hablar directamente con mi hijo, por confiar ciegamente en una mujer que había estado robándome durante 5 años. $240,000. Suficiente dinero para haber vivido con dignidad, para haberme jubilado, para haber visitado a mi hijo, para haber comprado medicinas sin tener que elegir entre eso y la comida. «Mamá», dijo Diego, y su voz sonaba rota, como la de un niño pequeño que acaba de descubrir que el mundo no es el lugar seguro que creía. «Mamá, lo siento tanto. Yo no sabía. Pensé que...». Se detuvo, incapaz de terminar la frase, porque las palabras no podían reparar 5 años de sufrimiento innecesario. Camila se puso de pie tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás con un ruido seco que resonó por todo el comedor. «Esto es ridículo», exclamó, pero su voz tenía un tono agudo y desesperado que traicionaba su pánico. «Diego, amor, tú sabes que yo siempre he cuidado de tu madre. Siempre he hablado maravillas de ella. ¿Por qué iba a hacer algo así?». Sus manos gesticulaban frenéticamente en el aire, como si pudiera borrar la verdad con movimientos desesperados. «Entonces explícame», dijo Diego, levantándose lentamente de su silla, sus ojos nunca dejando el rostro de su esposa. «Explícame dónde está el dinero que te he dado cada mes durante 5 años. Explícame por qué mi madre lleva ropa que parece haber visto mejores días hace una década. Explícame por qué sus manos están tan maltratadas por el trabajo cuando yo le he estado enviando suficiente dinero para que no tenga que trabajar ni un solo día». El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latiendo como un tambor en mis oídos. Todos los ojos estaban fijos en Camila, esperando una explicación que sabíamos que no vendría. O al menos, no una que tuviera sentido. Pude ver cómo su mente trabajaba frenéticamente, buscando una mentira creíble, una excusa que pudiera salvarla de la trampa en la que se había metido. Tal vez hubo un problema con el banco, tartamudeó finalmente, pero incluso mientras decía las palabras, sabía que sonaban patéticas. «Ya sabes cómo son estos bancos internacionales, siempre hay problemas con las transferencias». Su voz se desvaneció cuando vio la expresión en el rostro de Diego. Era una mirada que podría haber derretido acero. «¿Un problema con el banco durante 5 años?» preguntó mi hijo con una calma que daba más miedo que si hubiera gritado. «¿Un problema que nunca mencionaste? ¿Un problema que de alguna manera te permitió decirle a toda la familia que mi madre estaba recibiendo el dinero?» Se acercó un paso hacia ella, y Camila retrocedió instintivamente hacia la pared.
¿Y dónde están todos esos comprobantes de transferencias fallidas que el banco debería haberte dado? Mi hermana Carolina se aclaró la garganta nerviosamente. Julieta, dijo con voz suave, ¿nunca recibiste ningún papel del banco? ¿Ninguna notificación de que había dinero esperando por ti? Negué con la cabeza lentamente. No había recibido nada. Ni siquiera sabía que se suponía que debía esperar algo. Pero Camila siempre nos decía que tú estabas muy bien, continuó Carolina, mirando alternativamente entre Camila y yo. Siempre hablaba de cómo Diego te cuidaba, de cómo ya no tenías que preocuparte por el dinero. Incluso nos contó que habías renovado tu apartamento, que habías comprado muebles nuevos. Su voz se desvaneció mientras las implicaciones de sus palabras se hacían claras para todos en la habitación. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. No solo Camila había estado robando mi dinero, sino que había estado inventando una vida entera para mí. Una vida de comodidad y seguridad que nunca existió. Mientras yo luchaba por pagar el alquiler cada mes, ella le decía a mi familia que había renovado mi apartamento. Mientras yo remendaba mi única chaqueta de invierno una y otra vez, ella les contaba que había comprado muebles nuevos. Eso es mentira, exploté finalmente, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi propia voz. Todo eso es mentira. Mi apartamento es el mismo de hace 15 años. Los mismos muebles viejos, la misma cama que cruje cada noche, la misma nevera que hace ruido porque el motor está muriendo. Y yo no podía decir nada porque pensaba que ustedes creían que mi hijo no me ayudaba, y no quería avergonzarlo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, años de humillación silenciosa y pobreza innecesaria derramándose finalmente. ¿Saben lo que es contar monedas para comprar leche? ¿Saben lo que es caminar kilómetros bajo la lluvia porque no tienes dinero para el autobús? ¿Saben lo que es decirle que no a un medicamento que necesitas porque cuesta demasiado? Mi voz se quebró, pero continué. Yo lo sé. He vivido así durante 5 años mientras esta mujer les contaba cuentos de hadas sobre mi vida. Camila estaba ahora completamente acorralada contra la pared, su rostro tan pálido que parecía que iba a desmayarse en cualquier momento. Julieta, yo puedo explicarlo todo. Hay una explicación lógica para todo esto. Pero ya nadie la estaba escuchando. La verdad era demasiado obvia, demasiado dolorosa, demasiado real. Mi primo Joaquín, que había permanecido callado hasta ahora, finalmente habló. Camila, ¿dónde están tus joyas? Ese collar de perlas que usaste en la boda de tu hermana el año pasado. Esos aretes de diamantes que luciste en la fiesta de Navidad. El reloj de oro que siempre llevas. Su voz era acusadora, como un fiscal presentando evidencia ante un jurado. Todo eso cuesta mucho dinero. ¿De dónde salió ese dinero si Diego dice que todo lo que tenían lo enviaba para Julieta? Todos miramos instintivamente las manos de Camila, donde efectivamente brillaba un reloj de oro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Sus orejas llevaban aretes que centelleaban bajo la luz del comedor, y alrededor de su cuello había una cadena delgada de oro que claramente no era una imitación barata. Yo trabajo también, murmuró Camila, pero su voz carecía de convicción. Tengo mis propios ingresos. ¿Trabajas?, preguntó Diego con incredulidad. ¿Desde cuándo trabajas? La última vez que hablamos dijiste que habías dejado tu trabajo de medio tiempo porque no lo necesitabas, porque yo ganaba suficiente para ambos y para ayudar a mi madre. Se pasó las manos por el cabello, un gesto que había hecho desde niño cuando estaba frustrado. Dios mío, Camila, ¿qué has hecho? La habitación se llenó de un silencio tan pesado que parecía que el aire mismo había cambiado de consistencia. Pude ver cómo los otros familiares procesaban toda esta información, cómo las piezas del rompecabezas finalmente encajaban en sus mentes. Las miradas de lástima que me dirigían ahora se mezclaban con algo más oscuro cuando miraban a Camila. Desprecio, disgusto, la clase de repugnancia que se siente hacia alguien que roba a una anciana. Mi nieta, que tenía apenas 8 años y había estado jugando en la sala contigua, apareció en la entrada del comedor con sus ojos grandes y curiosos. ¿Por qué están todos tan callados?, preguntó con la inocencia que solo los niños poseen. ¿Y por qué está llorando la abuela Julieta? Su pregunta inocente fue como una puñalada en el corazón para todos nosotros. Aquí estaba una niña que debería estar celebrando su cumpleaños, rodeada de alegría y risas, y en su lugar encontraba a su familia destrozada por la traición y la mentira.
Diego se acercó a su hija y la tomó en brazos, susurrándole al oído que todo estaría bien, aunque los dos sabíamos que nada volvería a ser igual después de esta noche. Vamos a arreglar esto, me dijo Diego, sus ojos llenos de lágrimas que trataba de contener por el bien de su hija. Te lo prometo, mamá. Vamos a arreglar todo esto. Pero mientras lo decía, yo podía ver que él también estaba procesando otra realización dolorosa. No solo había sido traicionado por su esposa, sino que su propia madre había sufrido durante años mientras él vivía en la ignorancia, creyendo que estaba cuidando de ella. Camila finalmente se derrumbó en la silla más cercana, su máscara de compostura completamente destruida. Sus manos temblaban mientras se cubría el rostro, pero ya no había lágrimas de remordimiento, solo el pánico de alguien que sabe que ha sido descubierta y que no hay manera de escapar de las consecuencias de sus acciones. No pude soportar más las miradas de lástima, los susurros ahogados, la tensión que llenaba cada rincón del comedor como humo tóxico. Me levanté bruscamente de la mesa, mis piernas temblando como hojas en una tormenta. Necesito aire, murmuré, y sin esperar respuesta, me dirigí hacia la puerta. Escuché que alguien me llamaba, pero no me detuve. No podía quedarme ahí un segundo más, respirando la misma atmósfera que esa mujer que había arruinado 5 años de mi vida. Salí a la calle y comencé a caminar sin rumbo fijo, mis zapatos gastados resonando contra el pavimento húmedo. La noche era fresca y el aire llenaba mis pulmones como un alivio después de haber estado ahogándome. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora, toda la humillación y el dolor de años saliendo finalmente a la superficie. Caminé y caminé hasta que mis pies me dolieron, pero el dolor físico era nada comparado con la angustia que sentía en el pecho. Julieta. Julieta. Espera. Escuché una voz familiar detrás de mí. Me di vuelta y vi a Yolanda, mi vecina, corriendo hacia mí con una expresión de preocupación que nunca había visto en su rostro. Yolanda vivía en el apartamento de al lado del mío desde hace más de 10 años. Era una mujer de mi edad, viuda como yo, pero con una pensión decente de su difunto esposo que le permitía vivir con cierta comodidad. «Ay, querida, ¿qué pasó ahí adentro?», preguntó Yolanda, llegando hasta donde yo estaba y tomando mis manos entre las suyas. Sus ojos brillaban con lágrimas de empatía. Todo el vecindario pudo escuchar los gritos desde la casa. «¿Estás bien?». «No, Yolanda», logré decir entre sollozos. «No estoy bien. No he estado bien en 5 años y recién me estoy dando cuenta». Las palabras salían de mi boca como agua de una represa rota. Mi nuera ha estado robándome. Mi hijo me enviaba dinero todos los meses, $4,000, y ella se quedaba con todo. Todo. Yolanda. Mientras yo trabajaba como una esclava, mientras contaba centavos para comer, ella se compraba joyas y vestidos caros con mi dinero. Yolanda me miró con horror creciente en sus ojos. $4,000 al mes? ¿Durante cuánto tiempo? Su voz era apenas un susurro, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. 5 años, respondí, mi voz quebrándose con cada palabra. 5 años, Yolanda. $240,000 que nunca vi. Dinero que podría haber cambiado mi vida completamente. Me senté en el bordillo de la acera, ya no pudiendo mantenerme en pie. Soy una idiota. Una idiota por no haber preguntado, por no haber insistido en hablar directamente con Diego. Yolanda se sentó a mi lado, pasando su brazo alrededor de mis hombros temblorosos. Durante varios minutos, simplemente me dejó llorar contra su hombro, acariciando mi cabello canoso como una madre consolaría a su hija. No eres una idiota, Julieta, me dijo finalmente con voz firme. Eres una madre que confió en la familia de su hijo. Eres una mujer honesta que no pudo imaginar que alguien fuera capaz de tanta crueldad. Pero debería haberlo sabido, insistí. Debería haber notado algo. Todas esas veces que Camila hablaba de lo generoso que era Diego, todas esas veces que presumía sobre su ropa nueva, sus viajes. Debería haber conectado los puntos. ¿Cómo ibas a saberlo?, preguntó Yolanda con indignación creciente en su voz. ¿Cómo ibas a imaginar que alguien pudiera ser tan descarada, tan malvada? Esto no es tu culpa, Julieta. Esto es el resultado de una mujer sin escrúpulos que vio una oportunidad de enriquecerse a costa de tu sufrimiento. Me sequé las lágrimas con el dorso de mi mano, tratando de recuperar algo de compostura. No sé qué hacer ahora, Yolanda. No sé cómo enfrentar a Diego.
Él debe sentirse horrible. Su propia esposa nos mintió a ambos durante años. Lo que tienes que hacer, dijo Yolanda con determinación, es irte de aquí. Vente conmigo a tu casa. Quiero ver cómo vives realmente. Quiero entender la magnitud de lo que esa mujer te hizo. Se puso de pie y me extendió la mano. Y después vamos a averiguar qué se puede hacer para recuperar tu dinero. Dudé por un momento. La idea de que alguien viera mi apartamento, mi vida real, me llenaba de vergüenza. Pero la alternativa era regresar a esa casa llena de tensión y miradas de lástima, y no estaba preparada para eso. Tomé la mano de Yolanda y me levanté. Está bien, murmuré. Pero mi apartamento no es como el tuyo, Yolanda. Es pequeño, viejo, y las cosas están. Me importa un comino cómo esté tu apartamento, me interrumpió con firmeza. Lo que me importa es que por 5 años has estado viviendo en la pobreza mientras esa ladrona se gastaba tu dinero. Eso es lo que me importa. Comenzamos a caminar hacia nuestro edificio, que estaba a varias cuadras de distancia. Durante el camino, Yolanda me contó que había sospechado que algo no estaba bien. Siempre me pareció extraño que tuvieras que trabajar tanto si tu hijo te enviaba dinero, me dijo. Pero cuando intentaba preguntarte, siempre cambiabas de tema. Pensé que tal vez eras orgullosa, que no querías admitir que necesitabas más ayuda. Era orgullosa, admití. Demasiado orgullosa. No quería que nadie supiera lo mucho que luchaba. No quería ser vista como una carga o como una fracasada. Paré de caminar por un momento. Yolanda, ¿tú sabías que Camila le decía a toda la familia que yo había renovado mi apartamento? ¿Que había comprado muebles nuevos? Yolanda se detuvo también, sus ojos llenándose de furia. ¿Qué? ¿Le decía eso a la gente? Su voz subió una octava. Pero si yo veo tu apartamento todos los días. Veo cuando sale el agua por debajo de tu puerta, cuando se rompe una tubería. Escucho cuando tu nevera vieja hace esos ruidos terribles en la madrugada. Esa mujer no solo te robó dinero, sino que creó una fantasía completa sobre tu vida. Exactamente, dije, sintiendo como la indignación comenzaba a reemplazar a la tristeza. Me hizo quedar como una mentirosa ante mi propia familia. Todos pensaban que yo vivía cómodamente y que tal vez era tacaña o malagradecida. Mientras tanto, ella se paseaba con joyas que valían más de lo que yo ganaba en un año. Llegamos a nuestro edificio, una estructura de 3 pisos que había visto mejores días hace décadas. La pintura se descascaraba en varias partes, y la entrada siempre olía a humedad y detergente barato. Subimos las escaleras crujientes hasta el 2.º piso, donde estaban nuestros apartamentos lado a lado. Saqué mi llave vieja de mi bolso gastado y abrí la puerta con cierta dificultad. La cerradura se había vuelto temperamental con los años y a veces había que empujar la puerta mientras se giraba la llave. «Entra», le dije a Yolanda, encendiendo la luz del pequeño recibidor. Yolanda entró detrás de mí y se quedó inmóvil por un momento, sus ojos recorriendo cada rincón de mi apartamento como si fuera la primera vez que lo veía. Y tal vez, en cierto sentido, era la primera vez. Era la primera vez que alguien lo veía sabiendo la verdad sobre mi situación financiera. El apartamento consistía en una sala pequeña que también servía como comedor, una cocina minúscula, un dormitorio y un baño. Los muebles eran efectivamente los mismos que había comprado usado hace 15 años. Un sofá verde desgastado con cojines que habían perdido su forma hace mucho tiempo, una mesa de madera con marcas de agua y quemaduras de cigarrillos de los dueños anteriores, y 2 sillas que no hacían juego. La alfombra tenía manchas que nunca pude quitar completamente, a pesar de haberla lavado innumerables veces. «Dios mío, Julieta», susurró Yolanda, su voz llena de asombro y tristeza. Todo este tiempo pensé que eras reservada sobre tu dinero, pero esto». Señaló hacia la ventana de la sala, donde había colgado una toalla vieja para tapar un vidrio roto que no podía permitirme reparar. «Esto es pobreza real». Yolanda caminó lentamente por mi apartamento, tocando con cuidado las superficies gastadas, examinando cada detalle con una mezcla de horror y comprensión creciente. Se detuvo frente a mi nevera, que en ese momento emitía uno de sus característicos ruidos mecánicos, como si estuviera luchando por mantenerse funcionando. «¿Hace cuánto tiempo que suena así?», preguntó, poniendo su mano sobre la superficie manchada del electrodoméstico. «Cerca de 2 años», respondí,
sintiéndome extrañamente aliviada de poder finalmente ser honesta sobre mi situación. El técnico me dijo que necesitaba un repuesto que costaría $300, más la mano de obra. Era más de lo que ganaba en un mes en mi trabajo de limpieza. Me encogí de hombros como si fuera algo normal, aunque sabía que no lo era. Aprendí a vivir con el ruido. Solo espero que dure hasta que pueda ahorrar lo suficiente para una usada. Yolanda abrió la nevera y pude ver su expresión cambiar cuando vio el contenido escaso: un cartón de leche a medio terminar, algunos huevos, un poco de queso barato y las sobras de una sopa que había hecho para que me durara varios días. «Julieta», murmuró, cerrando suavemente la puerta, «esto es todo lo que tienes para comer». «Es suficiente», mentí, aunque ambas sabíamos que no era cierto. «Cocino con lo que tengo. He aprendido a ser muy creativa con los ingredientes». La verdad era que muchas noches me acostaba con hambre, especialmente hacia el final del mes cuando el dinero se agotaba. Había perfeccionado el arte de hacer que una lata de sopa durara 2 comidas y que un pollo pequeño se convirtiera en cenas para toda una semana. Yolanda continuó su recorrido, dirigiéndose hacia mi dormitorio. La cama crujió cuando se sentó en el borde, probando el colchón que había comprado en una venta de liquidación hace más de una década. «¿Duermes bien en esto?», preguntó, aunque por su expresión ya conocía la respuesta. «Me las arreglo», dije, sin querer admitir que me despertaba varias veces cada noche porque los resortes rotos se clavaban en mi espalda. «Es solo una cama, Yolanda. No necesito lujos». Pero mientras decía estas palabras, recordé todas las noches que había soñado con tener una cama cómoda, una donde pudiera descansar de verdad después de días largos y agotadores de trabajo. Yolanda se dirigió al pequeño armario y abrió las puertas. Dentro colgaban mis escasas pertenencias: 3 vestidos que alternaba para ocasiones especiales, 2 pantalones de trabajo, algunas blusas que había remendado tantas veces que ya no recordaba cómo habían lucido originalmente, y mi única chaqueta de invierno, que tenía un parche visible en el codo donde se había roto el forro. «¿Esta es toda tu ropa?», preguntó con voz ahogada. «Es suficiente», repetí, aunque la palabra «suficiente» estaba empezando a sonar hueca incluso para mis propios oídos. «No necesito muchas cosas. Mientras esté limpia y presentable». Mi voz se desvaneció cuando vi las lágrimas en los ojos de Yolanda. «No, Julieta. Esto no es suficiente. Esto no es vida». Se volteó hacia mí con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de determinación y furia maternal. «Mientras esa mujer se compraba vestidos de diseñador y joyas caras, tú estabas aquí, remendando ropa vieja y comiendo sobras. Mientras ella se paseaba presumiendo de lo bien que vivías, tú estabas contando centavos para el autobús». Se dirigió al baño y yo la seguí, sintiendo una vergüenza profunda pero también un extraño alivio. Era liberador que alguien finalmente viera mi realidad, que alguien entendiera por qué cada día era una lucha. En el baño, Yolanda notó inmediatamente la cortina de ducha reparada con cinta adhesiva, el espejo agrietado que había estado así durante años, y los azulejos sueltos alrededor de la bañera. «¿Cuándo fue la última vez que pudiste arreglar algo en este apartamento?», preguntó, tocando uno de los azulejos flojos. «Hace años», admití. «El propietario dice que las reparaciones son mi responsabilidad, pero el alquiler ya consume casi todo mi sueldo. No queda mucho para arreglos». Lo que no le dije era que había aprendido a ducharse rápidamente para evitar que se cayeran más azulejos, o que había puesto un balde debajo de la gotera del techo en días de lluvia intensa. Yolanda regresó a la sala y se sentó pesadamente en mi sofá desgastado, procesando todo lo que había visto. $240,000, murmuró, como si estuviera haciendo cálculos mentales. «Con ese dinero podrías haber comprado un apartamento pequeño, o al menos vivir con dignidad en uno mejor que este. Podrías haber tenido muebles decentes, comida abundante, ropa nueva». Su voz se elevó con cada palabra. «Podrías haberte jubilado hace años en lugar de destruir tu cuerpo trabajando en 2 empleos. No tiene sentido pensar en lo que podría haber sido», dije, aunque las mismas imágenes pasaban por mi mente. «Una cama cómoda. Una nevera que funcionara correctamente. La posibilidad de comprar carne fresca en lugar de siempre buscar las ofertas de productos a punto de vencer. Lo que importa es qué puedo hacer ahora». «Exactamente», dijo Yolanda, levantándose bruscamente del sofá. «Y lo que vamos a hacer ahora es conseguir pruebas. Necesitamos documentos,
Necesitamos números de cuenta, necesitamos algo que demuestre que tu hijo efectivamente envió ese dinero y que Camila lo interceptó. Sus ojos brillaban con una determinación que no había visto antes. Esa mujer no va a salirse con la suya. No después de lo que te hizo. ¿Pero cómo vamos a conseguir esas pruebas?, pregunté, sintiendo por primera vez en años una chispa de esperanza mezclada con miedo. Diego está en el extranjero, los bancos tienen reglas sobre la privacidad. Diego está aquí ahora, me recordó Yolanda. Y después de lo que pasó esta noche, estoy segura de que él va a querer llegar al fondo de esto tanto como nosotras. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle. De hecho, apuesto a que ya está investigando por su cuenta. Un hombre no descubre que su esposa ha estado robando a su madre sin tomar acción inmediata. Como si hubiera sido invocado por nuestras palabras, escuchamos un golpe suave en mi puerta. Yolanda y yo nos miramos, y ella fue quien se acercó a la mirilla. «Es Diego», murmuró, volviéndose hacia mí. «Estás solo». Mi corazón comenzó a latir más rápido. No estaba segura de estar lista para enfrentar a mi hijo, especialmente aquí, en mi apartamento donde cada rincón gritaba la verdad sobre mi pobreza. «No sé si puedo hablar con él ahora», susurré. «Tienes que hacerlo», dijo Yolanda con firmeza. «Es tu hijo, Julieta. Él también es una víctima en todo esto. Camila los engañó a ambos». Se dirigió hacia la puerta. «Pero no tienes que hacerlo sola. Yo me quedaré aquí contigo». Abrió la puerta y Diego entró, su rostro marcado por el agotamiento emocional y algo que reconocí como culpa profunda. Sus ojos recorrieron mi apartamento exactamente como lo habían hecho los de Yolanda, pero en su caso, la shock era aún mayor porque estas condiciones estaban muy lejos de lo que él había imaginado para su madre. «Mamá», dijo con voz quebrada, «¿has estado viviendo así todo este tiempo? ¿Mientras yo pensaba que eras?». No pudo terminar la frase. Se dejó caer en una de mis sillas desparejas y puso su cabeza entre sus manos. «Soy el peor hijo del mundo». «No digas eso», le dije, acercándome a él y poniendo mi mano en su hombro. «Tú confiaste en tu esposa. Pensaste que estaba cuidando de mí. No tienes la culpa de su traición». «Pero debería haber sabido», insistió, levantando la cabeza para mirarme. Sus ojos estaban rojos, ya sea de lágrimas o de ira, no podía estar segura. «Debería haber hablado contigo directamente sobre el dinero. Debería haber visitado más seguido. Debería haber». Se detuvo y miró alrededor del apartamento nuevamente. «Dios mío, mamá. Este lugar es terrible. Y yo aquí pensando que estabas cómoda, que tal vez hasta tenías dinero ahorrado». «Lo que importa ahora», interrumpió Yolanda con su voz práctica, «es qué vamos a hacer para arreglar esta situación. Diego, ¿tienes documentos que prueben que enviaste el dinero? Recibos de transferencias, estados de cuenta, algo». Diego asintió lentamente. «Tengo todo. Cada transferencia, cada recibo. Camila siempre me pedía que le diera el dinero en efectivo para que ella se encargara de enviarlo. Decía que había hecho una regla especial con el banco para obtener mejores tasas de cambio». Su voz se volvió amarga. «Estúpido de mí por creerle». «Pero tengo algo mejor que eso», continuó Diego, sacando su teléfono del bolsillo. «Después de lo que pasó en la cena, fui directo a mi computadora portátil y revisé nuestras cuentas bancarias conjuntas. Lo que encontré me dio náuseas». Sus dedos temblaban mientras navegaba por su teléfono. «Camila tiene una cuenta separada que yo desconocía. Una cuenta donde han estado entrando depósitos mensuales de exactamente $4,000 durante los últimos 5 años». Yolanda y yo nos acercamos para ver la pantalla del teléfono. Ahí estaba, en números fríos y despiadados, una larga lista de depósitos que correspondían exactamente con las fechas en que Diego había entregado el dinero a Camila. «¿Cómo conseguiste acceso a esta información?», preguntó Yolanda con asombro. «Camila usó mi computadora el mes pasado para hacer no sé qué trámite», explicó Diego con amargura. «El navegador guardó sus contraseñas automáticamente. Nunca pensé en revisar, nunca tuve razón para desconfiar». Se pasó las manos por el cabello en un gesto de frustración. «Pero esta noche, después de escuchar la verdad, algo me hizo revisar. Y encontré esto». Continuó deslizando por la pantalla, mostrándonos extractos bancarios que revelaban una historia de engaño sistemático. «Mira esto»,
Mamá. Cada mes, el mismo día que yo le daba el dinero a Camila, ella lo depositaba en esta cuenta secreta. Y mira en qué se lo gastaba. Los registros mostraban compras en tiendas de lujo, joyerías, spas caros, restaurantes exclusivos. Mientras tú trabajabas limpiando oficinas, ella se hacía manicures de $200. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Ver las pruebas en números concretos hacía que todo fuera aún más real, aún más doloroso. $400 en una peluquería, leí en voz alta, señalando una de las transacciones. Eso es más de lo que yo ganaba en un mes en mi trabajo de cuidadora. Y aquí, dijo Diego, señalando otra línea, $1,500 en una boutique el mismo día que me envió una foto tuya supuestamente en tu apartamento renovado. Ahora me doy cuenta de que era una foto vieja tuya en casa de algún familiar. Su voz se llenó de una ira fría que daba miedo. Me envió esa foto para que yo no sospechara, para mantener viva la mentira de que estabas bien. Yolanda tomó el teléfono y siguió revisando los extractos. Aquí hay un gasto de $3,000 en joyería. Y este otro de $5,000 en un viaje a un spa en las montañas. Levantó la vista hacia mí con indignación. Julieta, con solo uno de estos gastos podrías haber arreglado todo tu apartamento. Con solo un mes del dinero que te robó, podrías haber vivido cómodamente durante medio año. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez no eran solo de tristeza sino de rabia. Una rabia que había estado conteniendo durante 5 años sin saber por qué. Hay más, dijo Diego grimmente. Encontré emails entre Camila y su hermana donde hablan específicamente sobre el dinero que yo enviaba para ti. En uno de ellos, Camila dice textualmente, la vieja nunca sabrá lo que se está perdiendo. Diego es tan confiado que nunca verificará si el dinero llega a destino. ¿Puede leernos ese email?, preguntó Yolanda, su voz tensa como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Diego navegó por su teléfono hasta encontrar los emails. Aquí está, dijo, y comenzó a leer con voz temblorosa. Querida hermana, Diego volvió a darme los $4,000 para su madre. Honestamente, no sé por qué se preocupa tanto por esa mujer. Ella vivió su vida, ahora es mi turno de disfrutar. Además, a su edad, ¿qué tanto puede necesitar? Con el dinero que me da cada mes, pude comprarme el collar de perlas que tanto quería. Diego está tan ocupado con el trabajo que nunca pregunta detalles sobre las transferencias. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yolanda tenía las manos apretadas en puños, y yo me sentía como si estuviera viendo mi vida desde afuera, como si todo esto le estuviera pasando a otra persona. Sigue leyendo, susurré. En otro email, fechado hace 6 meses, continuó Diego, Camila le escribe. A veces me da un poco de culpa cuando veo a Diego preocuparse por su madre, pero luego recuerdo que ella trabajó toda su vida. Un poco más de trabajo no la va a matar. Además, con este dinero pude renovar completamente mi guardarropa. Diego piensa que su madre está viviendo como una reina, así que todos están contentos. Excepto que yo no estaba contenta, dije con voz apenas audible. Yo estaba sufriendo. Hay más, dijo Diego, su voz volviéndose cada vez más fría. En el email más reciente, de hace apenas 2 semanas, Camila dice, Diego mencionó que quiere visitar a su madre pronto. Voy a tener que inventar alguna excusa para posponerlo. No puede ver en qué condiciones vive realmente, o todo mi plan se viene abajo. Levantó la vista hacia mí. Por eso siempre encontraba excusas para que yo no viniera a visitarte, mamá. Por eso siempre decía que estabas muy ocupada, o que había salido de viaje, o que tenías gripe. Recordé todas esas veces que había esperado la visita de Diego, todas las veces que había limpiado mi pequeño apartamento con la esperanza de que viniera, solo para recibir una llamada de último minuto diciendo que había surgido algo inesperado. Ella sabía, murmuré. Sabía que si tú veías cómo vivía realmente, descubrirías la verdad. Lo peor de todo, continuó Diego, es que encontré evidencia de que ella investigó deliberadamente cómo interceptar transferencias internacionales. Hay búsquedas en Internet en su computadora sobre cómo recibir dinero enviado a otra persona y transferencias bancarias sin conocimiento del destinatario, punto. Su voz se quebró ligeramente. Esto no fue un error, mamá. Esto no fue una confusión. Fue un plan deliberado y calculado para robarte. Yolanda se levantó bruscamente del sofá. Eso es suficiente evidencia para llevarla a la corte,
dijo con determinación. Y también para divorcio por fraude. Diego, espero que entiendas que no puedes seguir casado con esa mujer. Mi matrimonio terminó esta noche, respondió Diego sin dudarlo. En el momento que supe la verdad sobre lo que le hizo a mi madre, mi matrimonio se acabó. Se dirigió hacia mí y tomó mis manos entre las suyas. Mamá, te voy a devolver cada centavo. Cada dólar que ella te robó, más intereses. Y me voy a asegurar de que nunca más tengas que trabajar si no quieres. No necesitas hacer eso, protesté débilmente, aunque por primera vez en años sentía una chispa de esperanza. Solo quiero justicia. Solo quiero que ella admita lo que hizo. Vas a tener mucho más que eso, dijo Yolanda con una sonrisa feroz. Con esta evidencia, Camila no solo va a tener que devolverte el dinero, sino que probablemente vaya a la cárcel por fraude y robo. Se dirigió hacia la ventana y miró hacia afuera. Y cuando toda la familia se entere de los detalles completos de lo que hizo, cuando vean estos emails y estos extractos bancarios, ella nunca podrá mostrar la cara en ninguna reunión familiar otra vez. Pero primero, dijo Diego, guardando su teléfono, necesitamos confrontarla oficialmente. Con testigos. Con documentos impresos. Con todo preparado para que no pueda negarlo o inventar más mentiras. Sus ojos brillaron con una determinación que reconocí de cuando era niño y se enfrentaba a los matones del colegio. Y quiero que esté presente toda la familia. Quiero que todos escuchen exactamente lo que les hizo a ambos. Yolanda asintió vigorosamente. Perfecto. Y yo voy a estar ahí también. Alguien necesita estar de tu lado, Julieta, alguien que haya visto con sus propios ojos cómo has estado viviendo todos estos años. Se acercó a mí y puso su mano en mi hombro. Ya no estás sola en esto. Ya no tienes que cargar este peso en silencio. Por primera vez en 5 años, sentí que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían cambiar. Que tal vez la verdad realmente podía liberar, y que la justicia, aunque tardía, aún era posible. Pero también sabía que el camino hacia esa justicia iba a ser difícil, y que confrontar a Camila con toda esta evidencia iba a requerir más coraje del que sabía que tenía. Al día siguiente, Diego organizó una reunión familiar en la misma casa donde todo había comenzado. Esta vez, sin embargo, la atmósfera era completamente diferente. No había decoraciones festivas, no había música alegre, no había risas de niños corriendo por los pasillos. Solo había una mesa larga donde se sentarían todos los miembros de la familia para escuchar la verdad completa sobre lo que Camila había hecho durante los últimos 5 años. Yolanda me acompañó, manteniéndose cerca como una guardaespaldas silenciosa pero feroz. Había insistido en venir, diciendo que yo necesitaba a alguien que hubiera sido testigo de mi verdadera condición de vida. Diego llegó cargando una carpeta gruesa llena de documentos impresos, extractos bancarios, emails, recibos de transferencias, y todo tipo de evidencia que había recopilado durante la noche. Sus ojos estaban hinchados por la falta de sueño, pero su determinación era férrea. Camila llegó tarde, claramente esperando que su retraso le diera algún tipo de ventaja psicológica. Llevaba un vestido verde costoso y joyas que ahora sabíamos que había comprado con mi dinero. Su cara estaba cuidadosamente maquillada, pero no podía ocultar el pánico en sus ojos. Se sentó en el extremo opuesto de la mesa, lo más lejos posible de Diego y de mí, como si la distancia física pudiera protegerla de lo que estaba por venir. Bien, comenzó Diego, su voz fría y profesional como si estuviera dirigiendo una reunión de negocios. Los reuní a todos aquí porque necesitan escuchar la verdad completa sobre lo que ha estado pasando en esta familia durante los últimos 5 años. Abrió la carpeta y comenzó a distribuir copias de los documentos entre los familiares presentes. Lo que van a ver y escuchar hoy va a cambiar para siempre la forma en que ven a ciertas personas. Mi hermana Carolina tomó los papeles con manos temblorosas. Mi primo Joaquín se ajustó los lentes para leer mejor. Otros familiares murmuraban entre sí mientras examinaban los documentos. Camila permanecía inmóvil, como una estatua de mármol, pero pude ver cómo se tensaba cada músculo de su cuerpo. Como pueden ver en estos extractos bancarios, continuó Diego, señalando los números en las páginas, durante los últimos 5 años, yo he estado enviando $4,000 mensuales para el cuidado de mi madre. Le daba este dinero en efectivo a mi esposa cada mes, confiando en que ella se encargaría de transferirlo a la cuenta de mi madre. Su voz se endureció. Como ahora sabemos, ese dinero nunca llegó a su destino.
Carolina levantó la vista de los papeles, su rostro pálido. $4,000 al mes. Durante 5 años. Hizo rápidamente los cálculos mentales. Eso es casi $250,000. $240,000 exactamente, confirmó Diego. Dinero que mi madre nunca vio, mientras trabajaba en 2 empleos para sobrevivir. Giró hacia Camila, que seguía sentada en silencio. ¿Tienes algo que decir sobre esto, Camila? ¿Alguna explicación para estos números? Camila finalmente habló, su voz apenas un susurro. Hubo complicaciones con las transferencias. Problemas bancarios que... Basta. La voz de Diego cortó el aire como un látigo. No más mentiras. Tengo acceso a tu cuenta bancaria secreta, Camila. La cuenta donde depositaste cada uno de esos $4,000 mensuales. Sacó otro conjunto de papeles. ¿Quieren saber en qué se gastó el dinero que era para mi madre? Aquí tienen una muestra. Comenzó a leer en voz alta, su voz llena de disgusto. $500 en una manicure y pedicure. $800 en una cena en un restaurante de 5 estrellas. $1,200 en un masaje de spa de fin de semana. $2,500 en un vestido de diseñador. Con cada ítem que leía, las expresiones de shock y horror en los rostros de mi familia se intensificaban. Joaquín golpeó la mesa con el puño. Mientras Julieta trabajaba limpiando oficinas, ¿tú te gastabas su dinero en lujos? Estás enferma mental. Y hay más, continuó Diego implacablemente. Tengo emails donde mi querida esposa le escribe a su hermana burlándose de mi preocupación por mi madre. Emails donde se refiere a ella como la vieja, y dice que, a su edad, ¿qué tanto puede necesitar? Su voz se quebró ligeramente al leer las palabras. Emails donde planifica deliberadamente evitar que yo visite a mi madre para que no descubra la verdad. Yolanda se inclinó hacia adelante en su silla. Y yo puedo testificar sobre las condiciones reales en que Julieta ha estado viviendo, dijo con voz firme. Su apartamento es del tamaño de un closet, con muebles rotos de hace más de 15 años. Su nevera hace ruidos terribles porque no puede permitirse repararla. Duerme en un colchón donde los resortes se han roto hace años. Su voz se elevó con indignación. Mientras esta mujer se compraba joyas y vestidos caros, Julieta remendaba su única chaqueta de invierno una y otra vez. Carolina se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. Julieta, ¿por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué nunca nos contaste que estabas pasando necesidades? Porque pensé que Diego había decidido no ayudarme económicamente y no quería avergonzarlo, respondí con voz temblorosa. Porque prefería que ustedes pensaran que era orgullosa admitir que luchaba por sobrevivir cada día. Porque esta mujer, señalé hacia Camila, había creado una fantasía completa sobre mi vida, diciéndoles a todos que había renovado mi apartamento y que vivía cómodamente. Es cierto, admitió Carolina, secándose las lágrimas. Camila siempre hablaba de lo bien que vivías, de los muebles nuevos que habías comprado, de cómo Diego te cuidaba tan bien. Nosotros te envidiábamos. Pensábamos que eras la afortunada de la familia. Camila finalmente encontró su voz, pero cuando habló, no sonó como disculpas, sino como excusas desesperadas. Ustedes no entienden la presión que tenía, dijo, su voz aguda y defensiva. Diego trabajaba todo el tiempo, yo estaba sola en un país extranjero, necesitaba cosas que me hicieran sentir mejor. Necesitaba sentirte mejor a costa del sufrimiento de mi madre, rugió Diego, levantándose de su silla. Necesitabas vestidos de $2,000 mientras ella contaba centavos para comprar comida. No era solo ropa, gritó Camila de vuelta, perdiendo finalmente la compostura. Era joyas, spas, viajes, cosas que me merecía por ser tu esposa. Tu madre ya había vivido su vida, era mi turno de disfrutar. El silencio que siguió a esta admisión fue absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. Camila se había condenado a sí misma con sus propias palabras, admitiendo no solo el robo sino también su completa falta de remordimiento. Joaquín se levantó lentamente de su silla, su rostro rojo de ira. ¿Tu turno de disfrutar? ¿A costa de una mujer de 65 años que trabajaba hasta destruirse el cuerpo? ¿Sabes lo que es Julieta para esta familia? Es el corazón de esta familia.
Y tú la has estado torturando durante 5 años. Los emails lo confirman, añadió Diego, sacando más papeles. Aquí tienes un email donde escribes: la vieja nunca sabrá lo que se está perdiendo. Está acostumbrada a trabajar, un poco más no la va a matar. Y este otro donde dices: con el dinero de este mes me compré el collar de perlas que quería. Diego piensa que su madre está viviendo como reina, así que todos contentos. Camila se derrumbó en su silla, finalmente entendiendo que no había escape posible. La evidencia era abrumadora, sus propias palabras la condenaban, y toda la familia ahora conocía la verdad sobre su traición. Yo puedo devolver el dinero, murmuró débilmente. Puedo vender las joyas, puedo. No es solo sobre el dinero, la interrumpió Yolanda con fiereza. Es sobre 5 años de sufrimiento innecesario. Es sobre una mujer trabajando hasta agotarse porque su nuera decidió que se merecía una vida de lujo. Es sobre la crueldad de hacerle creer a toda su familia que vivía bien mientras ella luchaba por sobrevivir. Diego cerró la carpeta con fuerza. El divorcio ya está en proceso. Los abogados ya tienen toda esta evidencia. Y dependiendo de lo que decida mi madre, esto podría ir a corte criminal por fraude y robo. Miró directamente a Camila. Tienes exactamente una semana para devolver cada centavo a mi madre, más intereses. Si no, procederemos con cargos criminales. Camila comenzó a llorar, pero ya nadie tenía simpatía por sus lágrimas. Había tenido 5 años para confesar, 5 años para hacer lo correcto, 5 años para mostrar aunque sea una pizca de decencia humana. En lugar de eso, había elegido el lujo sobre la compasión, la codicia sobre la familia, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de esas elecciones. Una semana después del enfrentamiento familiar, Diego cumplió su palabra. Camila, enfrentada con la evidencia abrumadora y la amenaza de procesos criminales, no tuvo más opción que liquidar todas sus posesiones de lujo para devolver el dinero robado. Vendió las joyas caras, los vestidos de diseñador, incluso el auto deportivo que había comprado con mi dinero. Fue un proceso humillante para ella, pero necesario para comenzar a reparar el daño que había causado. El día que recibí la transferencia bancaria con los $240,000, más intereses que sumaban otros 25,000, me senté en mi pequeño apartamento viejo y lloré por horas. No eran lágrimas de tristeza esta vez, sino de alivio, de justicia, y extrañamente, de duelo por los 5 años perdidos. Era dinero que había existido siempre, dinero que podría haber cambiado mi vida diariamente durante todos esos años difíciles. Diego llegó esa tarde con Yolanda y una sorpresa que no esperaba. Había contratado una empresa de mudanzas. Mamá, me dijo con determinación, no vas a pasar ni una noche más en este lugar. Ya encontré un apartamento hermoso en un edificio nuevo, con vista al parque, con ascensor, con calefacción que funciona y una cocina donde realmente puedas cocinar cómodamente. Hijo, no necesitas hacer todo esto, protesté, aunque mi corazón saltaba de emoción ante la perspectiva de vivir en un lugar verdaderamente digno. Con el dinero que me devolvieron, puedo buscar algo yo misma. No, me interrumpió firmemente. Durante 5 años no pude cuidarte como debería haberlo hecho, aunque pensé que lo estaba haciendo. Ahora quiero asegurarme personalmente de que tengas todo lo que necesitas y mereces. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Es lo mínimo que puedo hacer después de haber sido tan ciego, tan confiado, tan estúpido. Yolanda empezó a empacar mis pocas pertenencias mientras Diego y yo hablábamos. Era extraño ver toda mi vida cabiendo en apenas 3 cajas pequeñas. Mis 3 vestidos buenos, mi ropa de trabajo gastada, algunos libros viejos, las pocas fotografías familiares que tenía, y pequeños objetos sentimentales que había logrado conservar a través de los años de pobreza. Es increíble lo poco que se necesita cuando no se tiene opción, murmuré, viendo mis posesiones mundanas organizadas en esas cajas. Bueno, dijo Yolanda con una sonrisa traviesa, eso va a cambiar muy pronto. Tu primera misión en tu nueva vida va a ser ir de compras. Ropa nueva, muebles cómodos, todo lo que siempre quisiste pero no pudiste permitirte. Se detuvo y me miró seriamente. Y quiero que disfrutes cada peso gastado, Julieta. Te lo has ganado con 5 años de sufrimiento innecesario. El apartamento nuevo era como algo salido de una revista. Tenía ventanas grandes que dejaban entrar luz natural durante todo el día, algo que mi apartamento viejo nunca tuvo.
La cocina tenía electrodomésticos modernos que funcionaban perfectamente, encimeras de granito, y suficiente espacio para cocinar comidas completas en lugar de sobrevivir con sopas de lata. El dormitorio era espacioso, con un armario grande donde podría colgar ropa nueva cuando la comprara. Pero lo que más me impresionó fue el baño. Tenía una ducha con agua caliente constante, azulejos nuevos que brillaban, un espejo sin grietas, y toallas suaves y limpias que Diego había comprado especialmente para mí. Después de años de duchas rápidas en mi baño deteriorado, esto se sentía como un lujo inimaginable. Diego, le dije esa primera noche en mi nueva cama, una cama que no crujía, que no tenía resortes rotos, que realmente me permitía descansar. Necesitas saber algo importante. A pesar de todo lo que pasó, a pesar de todo el dolor, no te culpo por nada. Fuiste víctima de Camila tanto como yo. Tal vez, respondió, sentándose en el borde de la cama, pero yo tenía el poder de verificar, de preguntar, de visitar más seguido. Dejé que mi confianza en Camila me cegara a tu realidad. Se quedó callado por un momento. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que durante todos estos años, cuando hablábamos por teléfono, nunca me preguntaste por el dinero. Nunca me dijiste que tenías necesidades. Preferiste sufrir en silencio antes que incomodarme. Eso es lo que hacen las madres, le expliqué con suavidad. Protegemos a nuestros hijos, incluso cuando estamos luchando. No quería que te sintieras culpable o presionado. Quería que fueras feliz en tu nueva vida, en tu matrimonio, en tu trabajo. Bueno, ese matrimonio se acabó para siempre, dijo con finalidad. Los papeles de divorcio se firmaron ayer. Camila regresó a su país natal, y espero no volver a verla nunca en mi vida. Su voz se endureció. Lo que más me molesta es que ella nunca mostró verdadero remordimiento. Incluso cuando devolvió el dinero, lo hizo solo porque no tenía más opción, no porque realmente entendiera el daño que había causado. Los meses siguientes fueron como vivir una vida completamente nueva. Con Yolanda como mi guía y compañera de aventuras, comencé a explorar cosas que nunca había podido permitirme. Fuimos al teatro, comimos en restaurantes agradables, viajamos a ciudades cercanas que siempre había querido visitar. Compré ropa nueva, no de tiendas de segunda mano, sino de lugares reales donde podía elegir colores y estilos que realmente me gustaban. También pude finalmente retirarme de mis trabajos agotadores. El gerente del edificio de oficinas donde limpiaba no pareció sorprendido cuando le dije que no regresaría. Probablemente sabía que era demasiado mayor para ese trabajo físico tan demandante. La familia de la señora Esperanza, a quien cuidaba por las tardes, se sorprendió más, pero entendieron cuando les expliqué que finalmente podía permitirme la jubilación. Pero había algo más importante que el dinero o las comodidades materiales. Había recuperado mi dignidad. Ya no tenía que esconder mi situación financiera de la familia. Ya no tenía que sonreír y asentir cuando otros asumían cosas sobre mi vida. Ya no tenía que contar centavos para comida o caminar kilómetros para ahorrar dinero del transporte. Diego comenzó a visitarme regularmente, algo que no había podido hacer en años debido a las manipulaciones de Camila. Nos sentábamos en mi nueva sala, con muebles cómodos y decoración que yo había elegido, y finalmente podíamos tener las conversaciones que habíamos perdido durante tanto tiempo. Me contaba sobre su trabajo, sus planes futuros, sus sueños. Y yo podía escucharlo sin la preocupación constante de cómo iba a pagar las cuentas del mes siguiente. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dije una tarde mientras tomábamos café en mi nueva cocina. Durante todos esos años difíciles, pensé que estaba siendo fuerte al no pedirte ayuda. Pero ahora me doy cuenta de que al mantener mi sufrimiento en secreto, le permití a Camila continuar con su engaño. Si hubiera sido más honesta sobre mi situación desde el principio, tal vez todo esto se habría descubierto años antes. O tal vez, respondió Diego sabiamente, Camila habría encontrado otra forma de manipular la situación. Las personas como ella son expertas en encontrar víctimas vulnerables y crear sistemas de engaño que funcionan a su favor. Tomó mi mano entre las suyas. Lo importante ahora es que la verdad salió a la luz, que la justicia se hizo, y que puedes vivir el resto de tu vida con la dignidad y comodidad que siempre mereciste. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi cama cómoda, en mi dormitorio silencioso y cálido, reflexioné sobre el viaje extraño que había sido mi vida en los últimos años. Había pasado de la pobreza secreta a la comodidad honesta, del sufrimiento silencioso a la justicia ruidosa, de la humillación oculta a la dignidad restaurada.
6 meses después de aquella noche que cambió mi vida para siempre, me encontré preparando una cena especial en mi nueva cocina. No era una cena cualquiera, era la primera vez que yo organizaba una reunión familiar en mi propio hogar desde hacía más de una década. La diferencia era que esta vez lo hacía porque quería, no porque tenía que fingir que todo estaba bien en mi vida. La mesa estaba puesta con platos nuevos que había elegido yo misma, servilletas de tela que había comprado sin tener que revisar 3 veces el precio, y flores frescas que simplemente me habían gustado cuando las vi en el mercado. Era una mesa que reflejaba abundancia real, no la abundancia ficticia que Camila había inventado sobre mi vida durante todos esos años. Diego llegó temprano para ayudarme con los preparativos, cargando bolsas de víveres que habíamos comprado juntos esa mañana. Era extraño y maravilloso poder comprar ingredientes sin calcular constantemente el costo, poder elegir la carne que realmente quería en lugar de conformarme siempre con las ofertas de productos a punto de vencer. ¿Estás nerviosa, mamá?, me preguntó mientras yo sazonaba el pollo que había decidido preparar, una receta que había querido hacer durante años pero nunca había podido permitirme los ingredientes necesarios. Un poco, admití. Es la primera vez en mucho tiempo que toda la familia va a estar en mi casa, viendo realmente cómo vivo, sin mentiras de por medio. Me detuve en mi tarea y lo miré. Pero es una nerviosidad buena. Es la nerviosidad de alguien que finalmente puede ser auténtica. Yolanda llegó poco después, cargando un postre que había insistido en preparar a pesar de mis protestas. Se había convertido en mucho más que una vecina durante estos meses. Era mi compañera de aventuras, mi confidente, y la hermana que nunca había tenido. ¿Cómo se siente ser la anfitriona en tu propio palacio?, bromeó, mirando alrededor de mi apartamento con orgullo maternal. Se siente como estar en casa por primera vez en años, respondí honestamente. ¿Sabes qué es lo más extraño? Durante todos esos años en mi apartamento viejo, nunca invitaba a nadie porque me daba vergüenza. Pero no era solo vergüenza por la pobreza, era vergüenza por la mentira que todos creían sobre mi vida. Los demás familiares comenzaron a llegar gradualmente. Carolina vino con un ramo de flores aún más grande que el mío, y sus ojos se llenaron de lágrimas cuando vio mi nuevo hogar. Julieta, susurró, esto es hermoso. Esto es como debería haber sido siempre. Se acercó y me abrazó fuertemente. Perdóname por todos esos años que pensé que eras la afortunada de la familia. Perdóname por no haber visto las señales de que algo no estaba bien. No había nada que ver, le aseguré. Yo me había vuelto experta en esconder mi realidad. Y Camila era aún más experta en crear una realidad falsa para todos ustedes. Señalé hacia la cocina donde el aroma de la cena llenaba el aire. Pero mira lo que tenemos ahora, la verdad, la justicia, y la oportunidad de empezar de nuevo con honestidad entre nosotros. Joaquín llegó con su esposa y sus hijos, e inmediatamente comenzó a explorar el apartamento como un inspector, pero esta vez con aprobación genuina en lugar de sospecha. Ahora sí, declaró con satisfacción, ahora sí tienes un hogar digno de la matriarca de esta familia. Se volteó hacia Diego. Tu madre se merece esto y mucho más después de todo lo que soportó. Durante la cena, la conversación inevitablemente giró hacia Camila y todo lo que había pasado. Pero por primera vez, pude hablar del tema sin sentir la humillación ardiente que había dominado mis emociones durante meses. El tiempo y la justicia habían convertido mi dolor en una especie de sabiduría tranquila. ¿Saben qué aprendí de todo esto?, les dije mientras servía el postre que Yolanda había traído. Aprendí que el orgullo puede ser tanto una virtud como un defecto. Mi orgullo me impidió pedir ayuda cuando la necesitaba, pero también me dio la fuerza para sobrevivir años de dificultades sin perder mi dignidad fundamental. Y nosotros aprendimos, añadió Carolina, que nunca debemos asumir que conocemos la situación completa de alguien basándonos solo en lo que otros nos dicen. Miró alrededor de la mesa. Todos nosotros fuimos víctimas de las mentiras de Camila, pero Julieta fue quien pagó el precio más alto. Camila pagó un precio también, observé, sorprendiéndome a mí misma con la falta de amargura en mi voz. Perdió su matrimonio, perdió a su familia política, perdió su estatus social, y ahora vive con la vergüenza de lo que hizo. No la perdono, pero tampoco necesito cargar odio por ella. El odio solo me lastimaría a mí. Diego levantó su copa de vino, uno de los primeros vinos realmente buenos que había podido permitirme comprar en años. Quiero hacer un brindis, dijo solemnemente. Por mi madre, que mostró una fuerza increíble durante años de adversidad.
Por Yolanda, que se convirtió en la aliada que todos necesitamos tener. Y por la verdad, que aunque llegó tarde, finalmente llegó. Y por los nuevos comienzos, añadí, alzando mi copa también. Por la oportunidad de vivir el resto de mi vida con honestidad, con dignidad, y rodeada de personas que realmente me conocen y me aman por quien soy, no por quien otros dicen que soy. Después de la cena, mientras recogíamos los platos en mi nueva cocina espaciosa, Diego me hizo una pregunta que había estado esperando. Mamá, ¿hay algo específico que quieras hacer con tu nueva libertad financiera? ¿Algún sueño que hayas tenido que posponer durante todos estos años? Pensé por un momento mientras enjuagaba los platos en mi fregadero que no goteaba. ¿Sabes qué? Durante todos esos años difíciles, solía soñar con cosas básicas. Una cama cómoda, comida abundante, ropa sin remiendos. Pero ahora que tengo esas cosas, me doy cuenta de que mi verdadero sueño era algo más simple y más profundo. Lo miré con una sonrisa. Mi sueño era poder ser yo misma sin vergüenza, poder invitar a mi familia a mi casa sin tener que esconder nada, poder hablar con honestidad sobre mi vida. Y eso ya lo tengo. Pero seguramente hay lugares que quieres visitar, cosas que quieres experimentar, insistió. Por supuesto, admití. Yolanda y yo ya estamos planeando un viaje a las montañas el próximo mes. Y quiero tomar clases de cocina para aprender a hacer todos esos platos que solo pude soñar durante años. Pero esas son aventuras, no necesidades desesperadas. La diferencia es enorme. Esa noche, después de que todos habían ido, me senté en mi sala cómoda con una taza de té caliente, reflexionando sobre el viaje extraño e inesperado que había sido mi vida. En el espacio de unos pocos meses, había pasado de ser una víctima silenciosa a ser una sobreviviente victoriosa. Había aprendido que la verdad, aunque dolorosa, realmente libera. Había descubierto que la familia real se fortalece en los momentos de crisis, mientras que las relaciones falsas se desmoronan bajo presión. Más importante aún, había recuperado algo que pensé que había perdido para siempre: la esperanza. No solo la esperanza de seguridad financiera o comodidad material, sino la esperanza de que la justicia es posible, de que las mentiras eventualmente salen a la luz, de que las personas buenas realmente se preocupan unas por otras cuando conocen la verdad. Mientras me preparaba para dormir en mi cama cómoda, en mi dormitorio cálido y silencioso, pensé en todas las noches que había pasado en mi apartamento viejo, preguntándome si alguna vez las cosas mejorarían. Ahora tenía mi respuesta. Las cosas no solo habían mejorado, habían cambiado completamente. Y por primera vez en 5 años, me quedé dormida sin preocuparme por el dinero, sin dolor físico por un colchón roto, y sin la carga pesada de secretos que no podía compartir. Finalmente estaba en casa. Finalmente era libre. Finalmente era simplemente Julieta, viviendo la vida que siempre había merecido vivir.